Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos, donde él aborda ahora lo que pasó aquí en América, en este continente, preamérica, ¿no? Los otros libros se centró mucho en las tablillas sumerias, pero aquellas tablillas sumerias dicen poca cosa, prácticamente nada de lo que pasaba de este lado del mundo. Y aquí pasaban cosas, en la misma época en que aquellos allá tenían su civilización. Entonces los reinos perdidos es un esfuerzo de Zecharia Sitchin de consultando fuentes acá, no tan abundantes como las miles de tablillas que se han encontrado allá en Mesopotamia, pero consultando fuentes, casi todas de fuentes españolas, los escritos de los españoles colonizadores y de algunos textos indígenas que han quedado, nos habla de lo que pasaba aquí. Cuando los españoles llegan aquí, ya aquí ha pasado como una época civilizatoria. Entonces llegan ya en el último momento en que ya esa época estaba ya como finalizando. Hubieron muchas migraciones, dicen los libros antiguos acá, y parece que esas migraciones eran ordenadas por los dioses, como se decía en Sumeria a los Anunnaki. Aquí también las culturas antiguas le decían igual, los dioses. Son las mismas personas en distintas partes del planeta, porque tenían las naves y la tecnología para trasladarse de un lugar a otro, y tenían el planeta completo como su base de trabajo, de operaciones. Entonces, migraciones, grandes monumentos que hay hasta el día de hoy en toda América, grandes ciudades como en México, en el Suramérica, que todavía los científicos y los expertos no explican completamente, no saben por qué fueron abandonadas esas grandes ciudades, qué es lo que pasó. Entonces se elaboran muchas teorías, pero realmente todavía no se sabe. Hay detalles que dicen que eran órdenes de los dioses, llamados dioses por los indígenas, que les decían que fueran a tal o cual lugar, emigraran. O sea, son culturas que emigraron y todavía no se sabe hacia dónde emigraron muchas de esas culturas. Hay teorías de estudiosos latinoamericanos que dicen que muchas de esas culturas aquí en Latinoamérica emigraron a Asia, emigraron a Europa y llevaron cultura de aquí hacia allá. Recuérdense que los primeros que llegaron acá, los descendientes de Caín y su descendiente, los indígenas, ya sabían, o sea, Caín y a su descendiente, Ninurta les enseñó las grandes construcciones, cómo construir ciudades, trabajar la piedra. Y los Anunnaki le ayudaban con su tecnología. Por eso hasta el día de hoy no se explican cómo es que esas culturas antiquísimas levantaron esos grandes movimientos de piedra tallada. ¿Con qué? Pues la respuesta está en los textos antiguos. La tecnología Anunnaki. Entonces dice que, hablando de Teotihuacán, ahí en México, dice que los reyes en esa ciudad querían ser enterrados ahí, porque era como en Egipto, ¿no? Que enterrándose en esa ciudad como que ellos tenían un pasaporte a la vida eterna, a la vida con los llamados dioses, el engaño de los dioses que le dijeron a los terrestres que ellos no morían y que ellos podían darle la vida eterna. No se trata de eso. Los Anunnaki nacen, crecen y mueren, los llamados dioses antiguos, nacen, crecen y mueren como nosotros, pero tienen un ciclo de vida distinto, más largo, de miles de años. Entonces engañaron al terrestre diciéndole que eran eternos, porque el terrestre mismo ve en su experiencia que esta gente pasan 3.000 años, 6.000 años, y generaciones de terrestres siguen viendo a estas personas, como que no envejecen. Y entonces grandes generaciones de terrestres se convencían de que esta gente eran eternos y querían ser como ellos. Y nosotros al día de hoy también lo hubiésemos querido,
Si ellos estuvieran actuando en medio de nosotros también, ¿quién no va a querer vivir miles de años? Entonces es algo que se contagia, ¿no? Querer vivir mucho tiempo, pero sin convertirse en una momia, sino siguiendo con un cuerpo joven. Entonces, el ciclo de vida de ellos se lo presentaron al terrestre para engañarlo como que era vida eterna. Nunca fue, nunca será vida eterna de esas personas acá. Era un ciclo larguísimo de vida. Eso sí, que muchos terrestres tuvieron un ciclo larguísimo de vida de miles de años, porque eran ya cercanos a esa raza de personas, Anunnaki, pero no vivieron como ellos. Dice, los reyes gobernaron en Teotihuacán y fueron enterrados en esa ciudad. Pues al ser enterrados allí, era como reunirse con los dioses en la otra vida. Se piensa que hay otra vida que se consigue juntándose con esa gente, con esa raza de gente, los llamados dioses, que hay otra vida. Entonces encontramos lo mismo en Egipto, ¿no? Los sacerdotes transmitieron esa doctrina a los seguidores de que la clase alta, como por ejemplo el faraón y los reyes, podían ir a reunirse en la otra vida con esas personas, con esos llamados dioses. Dice, no está claro el tiempo que pasó hasta que se embarcaron en el siguiente viaje migratorio. Los dioses les decían que migraran. Recuerden ustedes en los textos del Antiguo Testamento cómo el pueblo ungido de ese tal Yahvé, que era uno de ellos, le decía que migraran y fueran de aquí para allá, y hasta en el desierto los tuvo como 40 años. Ese tipo, esa gente. No los dejaba llegar. Si usted se va de a pie a Egipto hasta Palestina, no pasan 40 años. Y el tipo los mantuvo 40 años correteando por ahí por el desierto, con la gran tecnología que tienen esa gente, que lo podían hacer llegar en un día o 2 días todos a Palestina. Lo dejó 40 años en el desierto el tipo, el tal Yahvé. Entonces, pedirle que emigraran a sus seguidores, parece que esa gente lo hacían por táctica o no se sabe por qué. Pero aquí se da igual. Aquí en nuestro continente, ¿ve? Grandes emigraciones, y todas que eran mandadas por los llamados dioses. Entonces está hablando de los aztecas, ahí en México. No está claro el tiempo que pasó hasta que se embarcaron en el siguiente viaje migratorio, pero en algún momento las tribus comenzaron a abandonar la ciudad sagrada de Teotihuacán. Los primeros en irse fueron los toltecas, que se fueron para construir su propia ciudad llamada Toyán. Los últimos en partir fueron los aztecas. Sus andanzas se les llevaron a diversos lugares, pero Secharia no dice a qué lugares. Fue fuera del continente, podía ser porque sabía navegar. Ninurta les enseñó las grandes, construir barcos y atravesar los océanos. Entonces Secharia Sitchin no tiene la información y por eso no la dice. Simplemente dice, emigraron a diversos lugares. Puede ser aquí en el continente como puede ser fuera del continente. Porque se encuentra el mismo ADN de los indígenas aquí en América y se encuentra allá en Indonesia. Entonces hubo una migración. Y en las tablillas se dice que Ninurta les enseñó a construir barcos y a atravesar grandes mares, que son los océanos. ¿Cómo poblaron esos indígenas del continente las islas de Centroamérica, del Caribe? Que sabían navegar. Cuando los españoles llegaron, hay indígenas de esos lugares, de algunas islas del Caribe, que migraban, se iban corriendo de un lugar a otro, de una isla a otra, en una simple yola con remo, sin motor ni nada. Sabían guiarse por las estrellas. Ya sabían de astronomía para guiarse en el mar. Y llegaban. Me viene a la mente un indígena de la isla de
que hoy es Haití y República Dominicana, que huyó de la matanza de los españoles, llamado Atuey, y se fue corriendo a Cuba en una simple canoa hecha de un tronco, con un remo, y llegó. Y ahora la gente se va en yola con motores y se ahoga por el medio del camino, ¿no? De Santo Domingo a Puerto Rico. Y esta gente, el tipo se fue como si nada, con un remo y una yola pequeña de un tronco de madera, y llega. Sabían navegación. Tenían una tradición de grandes navegantes, guiarse por el mar. En Jamaica se perdieron algunos, yo creo que Colón o algo así fue su grupo, se perdieron ahí en Jamaica, tuvieron mucho tiempo, y mandaba a un indígena en una canoa para que fuera a Santo Domingo a avisar que habían náufragos allá en Jamaica, que lo fueran a rescatar. ¿Por qué enviaban al indígena? Porque sabía que sabían navegar, conocían el mar, en qué momento se podía cruzar más fácil de una isla a otra. Entonces estas grandes emigraciones pueden tener explicaciones mirándolo desde ese punto de vista. Los últimos en partir fueron los aztecas. Sus andanzas les llevaron a diversos lugares, no se dice cuáles lugares, pero no encontraban descanso, dice Sitchin. No sabemos si era eso realmente, porque no encontraba descanso, eso es lo que él dice. Durante todo el tiempo de su última migración, su líder recibió el nombre de Mesitli, que significa el ungido. Recuérdense entonces, el pueblo ungido, guiado por el tal Yahvé, el pueblo aquel de que está en los textos bíblicos, el pueblo ungido. Entonces era como un grupo de gente que ese Dios asumía y los guiaba. Y le llamaba el pueblo ungido, aunque los otros no eran, porque los otros tenían también otros dioses que los guiaban. El Anunnaki hizo así, se rodeó de muchos terrestres para tener sus servidores, sus guerreros, los entrenaba en la guerra. Cuando quería conquistar otro territorio, él juntaba miles de terrestres. Y cuando había guerra, morían los terrestres. El Anunnaki se salvaba, tenía la tecnología. Pero que el terrestre se desarrolla muy rápido aquí en el planeta, ¿no? El Anunnaki no, el Anunnaki va más lento. Aquí nos desarrollamos rapidísimo, pasa una generación y aparece otra rapidísima. O sea, entonces es más fácil agarrar al terrestre, mandarlo a la guerra, que mueran miles, no importa, porque ya de aquí a poco hay otra generación que subió, disponible para servirle a ellos. Durante todo el tiempo de su última migración de los aztecas, su líder recibió el nombre de Mesitli, que significa el ungido. ¿Quién se lo dio? No dice Sitchin aquí. Pero parece que fue uno de esos dioses. En él, según algunos expertos, en ese ungido llamado Mesitli, Mesitli es el título que se le dio a ese personaje, era como el rey de esa gente, de esos terrestres, de esos indígenas. Mesitli, que significa el ungido. En él, según algunos expertos estudiosos, como un tal Manuel Orozco Iberra, que escribió una obra llamada Ojeadas sobre cronología mexicana, en ese ungido estaría el origen del nombre tribal. En ese título que se le dio a ese ungido llamado Mesitli, estaría el origen del nombre tribal mexica, el pueblo ungido. Y de ahí viene entonces México. La señal para la última migración se la dio a los aztecas mexica su dios Huitzilopochtli. Era uno de ellos, de los Anunnaki. Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, todos eran ellos. Quien les prometió una tierra en donde había casas con oro y plata. Solo los Anunnaki podían prometer tierra, porque el planeta es de ellos, es su misión. Ellos dan y quitan tierra a quien le dé la gana, ¿no? Al rey, vete, agarra aquella tierra allá y yo te lo mando. Eso es lo que hacía el Yahvé allá, con su pueblo ungido, ¿no? O sea, la gente que le servían a él. Ve y ataca a tal rey que yo te prometo que lo vas a derrotar. Y el pueblo iba y arrasaban, que fueran sus primos. Aquí se da igual.
La señal para la última migración se la dio a los aztecas mexicas su dios Huitzilopochtli, quien les prometió una tierra en donde había casas con oro y plata, algodón multicolor y cacao de muchos tonos. ¿Recuerdan lo que le promete Dios al pueblo ungido de él allá en Medio Oriente, no? Le daré una tierra donde brota leche y miel. Aquí hay otro tipo de material para él prometer. Oro, plata, algodón, multicolor, cacao. Eso no hay allá en Mesopotamia. Entonces promete lo que hay. El Anunnaki, el llamado Dios. Ven cómo coinciden las historias de lugares tan distintos del mundo, porque los une una raza que se desplazaba en sus naves en cualquier parte del planeta. Debían seguir la dirección indicada por el dios Huitzilopochtli, hasta que vieran un águila posada sobre un cactus que creciera de una roca rodeada de agua. Allí se deberían asentar y se llamarían Mexica, el pueblo ungido, elegido. Pues ellos eran el pueblo elegido, destinado a gobernar sobre el resto de las tribus, exactamente igual que como hace el tal Yahvé con el pueblo judío, descendiente de Jacob. Exactamente igual, fíjense, se repite, porque son la misma gente así, aplicándole el mismo librito a los terrestres en distintos lugares del planeta. Por eso no es coincidencia, es que hay un esquema ya hecho para que emigren y vayan a tal lugar. Con la tecnología ya el tipo sabe qué hay allá, qué signo va a encontrar. Para nosotros puede ser complicado. ¿Cómo el tipo sabe que va a encontrar un águila posada sobre un cactus? Porque el tipo tiene la tecnología para saberlo. Nosotros los terrestres no la tenemos. Entonces, como no la entendemos, le podemos llamar, eso es un milagro, no es nada de milagro, es tecnología. Como con María, con la madre de Alejandro Magno en Grecia, en Macedonia. Que entra el Anunnaki, toma el rostro y el cuerpo del rey, esposo de la reina, y tiene sexo con ella, y la mujer cree que está haciendo sexo con el rey, con su esposo. Después que se da cuenta que no era el rey, porque vio una luz. Es tecnología, señores, no es nada de milagro, ni de espiritualidad, ni de espíritu, ni nada de esas estupideces que dice la religión, es tecnología. Igual María en el Evangelio, ¿no? Ve una luz. Y de repente llega un tipo y le dice, mira, tú estás embarazada. Yo nunca he tenido relaciones sexuales con nadie, pero estás embarazada. Y es de Dios. Es de un Dios. Y no solamente le dice eso, y va a ser varón. Y le vas a poner nombre Jesús. Porque él no es hijo de José, es hijo de Dios. Es tecnología, no es milagro. Para nosotros que no tenemos la tecnología, hablamos de milagro, y con esa mentalidad religiosa que nos ha metido en la cabeza, lo que no entendemos lo llamamos de milagro. Cuando vemos un animal extraño que nunca no aparece en los libros de zoología, y lo vemos en la noche, y decimos, eso es un demonio, eso es un diablo, porque la religión nos ha metido ese disparate en la cabeza. Entonces esos son los esquemas de pensamiento que tenemos, lo que nos ha metido la religión. Eso es un diablo que yo vi. Un animal que tú nunca habías visto, pronto es eso, y que la zoología no lo ha clasificado, tampoco lo han visto lo que escriben esos libros de zoología, porque no lo pueden ver todo. Viven en tal lugar y en tal ciudad, y viven ahí, ahí escriben los libros. ¿Qué saben ellos qué animal anda en tal o cual lugar del mundo? Entonces, le echamos mano a los términos que nos ha metido la religión desde pequeño. Eso es un demonio. Yo vi a Satanás. Son animales distintos que no los conocíamos, nunca lo habíamos visto. Debían seguir la dirección indicada hasta que vieran un águila posada sobre un cactus que creciera de una roca rodeada de agua.
¿Recuerdan el escudo de México, no? Un águila devorando una serpiente en un lugar. Ese fue el lugar que les dijo el Dios que iban a encontrar. Un águila, con una serpiente esa del desierto y al lado un cactus. Tecnología. Ustedes ven las mismas promesas del pueblo de Israel, pueblo que le hace el tal Yahvé. Aquí se le hace Huitzilopochtli a ese pueblo mexica, el ungido, el pueblo ungido, Recuérdense a David, el rey David, el ungido. Ahora el rey de los mexicas, el ungido, el llamado Mesitli. Le cambia el nombre y le pone el título del ungido. Se repite exactamente lo mismo. Así fue como llegaron los aztecas, según estas leyendas antiquísimas, por segunda vez al Valle de México. Llegaron a Toyán, conocida también como el lugar del medio. Y aunque sus habitantes eran sus propios parientes ancestrales, recuérdense que ya los toltecas se habían ido de Teotihuacán y habían fundado Toyán. Ahora llegan los aztecas a Toyán, emigrando también, donde ya están los toltecas, que son sus primos lejanos. Recuérdense que Israel llega a territorio de lo que hoy es Palestina, viniendo de Egipto, guiado por el tal Yahvé. Todas esas tierras que ellos van ocupando son las tierras de sus primos, porque son los descendientes de los hijos de Noé, todos. Aquí igual, llegan los aztecas donde están ya los toltecas instalados, que son sus primos, que ya también habían salido de Teotihuacán. Llegaron los aztecas a Toyán, conocida también como el lugar del medio, y aunque sus habitantes eran sus propios parientes ancestrales, los toltecas no les dieron la bienvenida. Como diríamos hoy, no, váyanse de aquí que ya aquí no cabe más nadie. Eso parece, ¿no? Igual como le pasaba a los israelitas cuando iban por el desierto procurando un lugar para instalarse, llegaban donde sus primos, los cananeos, aquel saduceo, y le decían, no, por aquí no pase, aquí no te quedes, no, sigue para allá. Y entonces aquellos le hacían la guerra y los exterminaban porque no los dejaban plantarse ahí o pasar por ahí. ¿Ves cómo se repite todo el mismo esquema aquí? Los toltecas, que eran sus primos ancestrales, dijeron, no, aquí no cabe más nadie, váyanse de aquí, procuren otro lugar. Y aunque sus habitantes eran sus propios parientes ancestrales, no les dieron la bienvenida. Durante casi 2 siglos vivieron los aztecas en las orillas pantanosas del lago central y, creciendo en fuerza y en conocimientos, fundaron por fin su propia ciudad llamada Tenochtitlán. Este nombre significa ciudad de Tenoch, y algunos creen que se la llamó así porque el líder azteca de entonces, el verdadero constructor de la ciudad, se llamaba Tenoch. Pero dado que se sabe que los aztecas se consideraban tenochas, descendientes de Tenoch, otros creyeron que Tenoch fue el nombre de un antepasado tribal, una legendaria figura paternal muy antigua. ¿A qué se está refiriendo aquí Secharia Sitchin? A Caín, que tuvo un hijo, su primer primogénito, con su media hermana, Aguán, y le puso el nombre Enoch. Y a la ciudad que Caín construyó le puso el nombre de su hijo, Tenoch. ¿No será Tenochtitlán esa gran ciudad que ya encontraron, con esas grandes construcciones de piedras? Secharia Sitchin dice que no es coincidencia. Hay alguna, dice que ese Tenoch podía ser una figura paternal muy antigua, que se remontaba a los inicios. Caín y sus descendientes aquí en América. Su hijo Enoch, y la ciudad Tenochtitlán, el mismo nombre de su hijo. Ciudad de Tenoch fue el nombre de un antepasado tribal, una legendaria, que ya era tan lejano, miles de años, que ya se tenía como que era una leyenda antigua. Pero es historia antigua de estos indígenas.
una legendaria figura paternal muy antigua. La mayoría de los expertos, dice Sitchin, sostienen en la actualidad que los mexicas o tenochas llegaron al valle hacia el 1140 después de Cristo. Esa es la bendita cosa de los llamados expertos, que están influenciados por las escuelas europeas. Todo lo que hay aquí es después de Cristo. Van a Europa, entonces, antes de Cristo. De toda una escuela condicionada para nombrar y datarle, o sea, darle la fecha, que sea después, desprestigiando lo que hay aquí, para justificar la idea de los europeos de que aquí es lo nuevo, que ellos lo descubrieron, ¿ves? Todo es un plano, y es falso. Dice que los tenochas llegaron al valle hacia el 1140 después de Cristo y fundaron Tenochtitlán en el 1325 después de Cristo. Después crecería, eso lo dicen los expertos, dice Sitchin, él lo pone así, los expertos. Después crecerían en influencia gracias a una serie de alianzas con algunas tribus y a la guerra con otras. Entonces recuérdense que estos escritos no hablan de todo. Dicen cosas más importantes. Entonces cuando uno lee estos textos, recuérdense, habla de las tribus fulanas, pero había un ciento de tribus distintas. O no tribus, naciones, que no se habla nada de ellos. Igual que hoy te va a la Amazonia y hay, en todos los países casi del continente, hay tribus, naciones. Ellos no se llaman tribus, naciones, que cada uno tiene su nombre, ¿no? Esa gente existían también, pero que los libros solamente agarran 1, 2, 3 de esos grupos y los mencionan. Y el que lee los libros haya que solamente existían esos que son mencionados. No, habían otros que no los mencionan los historiadores. Después los aztecas, mexicas o tenochas crecerían en influencia gracias a una serie de alianzas con algunas tribus y a la guerra con otras. Algunos investigadores dudan que los aztecas llegaran a crear un verdadero imperio. Lo cierto es que cuando llegaron los españoles, eran el poder dominante en el centro de México, eran los aztecas, liderando a sus aliados y sometiendo a sus enemigos. Esos enemigos sometidos por los aztecas son los que se unen a Cortés, que lo ven como un salvador, que lo va a defender del dominio de los aztecas. ¿Ven? Por eso el español, aunque menor en número, encuentra tribus que se le unen. Y el ejército entonces llega a miles, porque había un pueblo que estaban siendo oprimidos por los tenochas o mexicas o aztecas. Estos últimos, liderando a sus aliados y sometiendo a sus enemigos, estos últimos de estos enemigos les suministraban los cautivos para los sacrificios, por lo que la conquista de los españoles se vio facilitada por las múltiples insurrecciones contra los opresores aztecas. Al igual que los hebreos bíblicos, ven cómo se va haciendo la comparación de esta cultura con la de allá de Medio Oriente. Al igual que los hebreos del Antiguo Testamento en la Biblia, que remontaban sus genealogías no solo hasta las parejas patriarcales, sino también hasta el comienzo de la humanidad. Los aztecas no solamente remontaban sus inicios a Noé y sus 3 hijos, sino más atrás, a Adapa y Titi, Adán y Eva. Igual pasa aquí, ven, con los indígenas en América. Al igual que los hebreos bíblicos que remontaban sus genealogías no solo hasta las parejas patriarcales, sino también hasta el comienzo de la humanidad, los aztecas, los toltecas y otras tribus nahualtlacas tenían, nahual es el idioma de esas tribus, tenían leyendas, dice. Es la historia de ellos antigua. Los europeos le dicen leyendas, mitologías.
tenían leyendas de la creación que seguían los mismos temas que los de Medio Oriente. Hablaban de un gran diluvio universal que barrió la tierra. Hablaban de parejas que fueron creadas, Adapa y Titi, en el Medio Oriente. Estos aquí hablaban también de parejas que fueron creadas, las primeras, que dieron origen a las otras. Lo mismo que Medio Oriente. Leyendas de la creación que seguían los mismos temas, pero mientras el Antiguo Testamento comprimía sus detalladas fuentes, ¿ve? Es el problema del Antiguo Testamento, ¿no? Que comprime demasiado los textos babilónicos y sumerios y deja fuera cantidad de detalles. Entonces, cuando uno lee esos textos del Antiguo Testamento, se pierde, se confunde y hace preguntas equivocadas porque están demasiado comprimidos. Porque los escritores de estos textos los manipularon para decir lo que ellos querían que dijeran a cierto público al cual ellos le escribieron esos textos, que eran sus pueblos, sus comunidades. Entonces comprimieron tanto el texto histórico antiguo que le mataron cantidad de detalles. Para uno entender entonces esos textos comprimidos, entonces tiene que ir a las fuentes antiguas. Eso es lo que hace Sitchin. Y eso hay que hacerlo con cualquier libro de historia. Actualmente mucha gente que nació en el 32, en el 40, está escribiendo libros de historia. Y el gobierno le paga, porque es un historiador que se formó en historia en la universidad, y le paga, mire, escríbeme un libro de historia, o de geografía, o de lo que sea. Entonces ese tipo que nació en el 30, en el 40, o en el 50 por ahí, escribe ese libro de historia, y él agarra de lo que encuentra y escribe su libro. Pero es el libro que otra generación que ya está creciendo va a seguir. Y va a aprender lo que ese hombre que nació en el 30 y tanto, por ahí el 40, escribió sobre historia. Entonces esta nueva generación de jóvenes, para entender realmente la historia, tiene que ir atrás a los textos primeros. No al que escribió ese tipo que nació en el 40, en el 30, por ahí. Tiene que irse más atrás. Leer el texto más antiguo que ese ahí, para poder entender realmente la historia, porque ese tipo escribió cosas y dejó otras fuera según su consideración personal, que no le interesaban ese tema. Entonces, si usted quiere comprender la historia realmente, tiene que irse más atrás de ese tipo, procurar obras y material escrito. A lo mejor de los mismos textos que ese escritor, que nació en el 30 o el 40, se alimentó para escribir su obra. Usted tiene que ir más atrás de él todavía. Y eso hay que hacerlo siempre, en todos los textos así. Si quiere saber la historia real, tiene que ir a lo último, al inicio, a los textos más antiguos, que son los que dicen realmente cómo era la cosa. Y sigue diciendo Sitchin entonces que al igual que los hebreos, que remontaban sus genealogías no solo hasta las parejas patriarcales, sino también hasta el comienzo de la humanidad, con Adán y Eva o Adapa y Titi. El Antiguo Testamento comprimía, dice, los indígenas en América seguían los mismos temas, pero mientras el Antiguo Testamento comprimía sus detalladas fuentes, las fuentes babilónicas y sumerias están con detalles en cantidad que los textos del Antiguo Testamento, como ya les dije, eliminaron. El Antiguo Testamento comprimía sus detalladas fuentes sumerias o babilónicas, diseñando una entidad plural. Los dioses siempre fueron ellos, y los terrestres los conocían. A los sumerios se les preguntaban quién les enseñó tantas cosas, astronomía, matemática, gramática, ciencia, lo que sea. Ellos decían, los dioses nos enseñaron, todo lo que sabemos lo enseñaron ellos, vienen de allá arriba. Cuando los españoles le preguntaban a los indígenas, ¿de quién es ese oro? Exactamente lo mismo responden, de ellos, de los dioses. Vienen de allá, tienen naves, se elevan en el espacio. Y los españoles no entendieron. Pero ven, es la misma respuesta, porque son la misma gente manifestándose y civilizando a las culturas en distintas partes del planeta. No hay nada extraño.
Entonces en el Antiguo Testamento los escritores judíos agarran esas fuentes antiguas, babilónicas y sumerias, y las comprimen. Y se forma entonces la ideología, que hoy les decimos así, ideología, esa palabra no existía antes, que comprime todos esos llamados dioses, o sea, los Elohim, los Anunnaki, en un solo. Entonces en lugar de los dioses, el Elohim, los dioses, dice Dios. Entonces cuando usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, donde dice Dios, tiene que colocar Elohim, que es plural, porque eso es lo que está en el original texto. Y es fácil, lea el Génesis, y al inicio del Génesis va a ver que dice, y dijo Dios, ve, ahí están comprimidos todos, en un Dios. Pero entonces el texto sigue, usted descubre la contradicción, porque dijo Dios, está hablando de uno, singular, modo singular, modo gramatical singular, que uno, dijo Dios. Pero entonces sigue diciendo y muda el modo, ahora es plural. Hagamos, plural. El tipo no es él, ya. Está hablando con otros. Y sigue, hagamos a nuestra, singular, plural también. Entonces, ¿ve? Aunque se quiso comprimir los dioses en un dios, el texto antiguo se descuidaron, los que manipularon el texto, y ahí aparecen ellos de nuevo. Hagamos, son ellos. A nuestra, son ellos. Mucha gente lee la Biblia y muchos pastores burros y sacerdotes y no se paran en esos detalles. Porque el pueblo cree que porque un tal o cual fulano sea sacerdote o pastor, ya sabe todo lo que hay escrito. Sáquense eso de la cabeza, señores. Esa gente, esos llamados pastores y sacerdotes, a lo mejor cuando estaban en los seminarios, sacaban nota para no pasar la clase de Biblia. Y pasaban en el límite. Si el máximo era 100, sacaban 40 o 30. Estudiantes pésimos en Biblia. Y hoy son sacerdotes y pastores. Y la gente cree que por ser eso ya saben todo lo que es la Biblia. No es así. Usted puede hacer cursos de teología como esa gente hace y ser mucho más inteligente que ellos, sacarle más provecho a las antiguas escrituras que esa gente que están consagrados a un Dios. Entonces hay que sacarse esa mentalidad de ovejas, señores. Usted puede coger libros de medicina y estudiarlos todos y llegar a conclusiones mejor que todos esos médicos que se graduaron en la universidad, que pasaban las materias en el límite de las notas. Si eran 100, sacaban 30, 40 o 55. Y ahí pasaban. Entonces, la gente cree que porque es médico, que porque es padre, que es sacerdote, que es pastor, ya ese lo sabe todo. La mentalidad de oveja. Y yo no sé nada, él es que sabe. Esa mentalidad de oveja, señores. Dejen de pensar así, la cosa no es así. Y sigue diciendo Sitchin entonces, hablando de esa... Dice, mientras el Antiguo Testamento comprimía sus detalladas fuentes sumerias, babilónicas, diseñando una entidad plural, Elohim, la convirtió en un singular llamado Dios. ¿Ven? Entonces, en el texto hebreo antiguo, que Zecharia Sitchin aprendió hebreo antiguo, el texto en el que están escritos los textos de la Biblia, dice Elohim, que es plural. Los escribas católicos y de otras religiones lo han convertido en un Dios. Alá para los musulmanes, Yahvé para los judíos, o un Dios para los católicos. ¿Ves? Es un cambio, una manipulación. Dice, diseñando una entidad plural, Elohim, a partir de las diversas deidades activas en los procesos creadores. Son ellos los Elohim. Es en español, es un artículo español, eso no está en hebreo. Entonces, Elohim es plural. Los dioses, deidades,
que son los mismos que están en Grecia, que están en la India, que están en Mesopotamia, que están en Babilonia, que están aquí en nuestro continente. Son ellos los dioses que buscaban oro y otros metales. Y el mismo texto del Antiguo Testamento lo dice, ¿no? El oro es mío, la plata es mía. No hay nada de espiritualidad en esas cosas. Como que es un ser espiritual que muere en un lugar. No es nada de eso, señores. Son gente concreta que vinieron a nuestro planeta a procurar ese oro. Y está en el texto bíblico. El oro es mío, la plata es mía. Porque el terrestre no tiene esos metales como para darle valor económico. Eso llegó más tarde. Esta eran la gente que tenía la tecnología para sacar metales. El oro es mío, la plata es mía. Por eso es que el indígena dice, cuando el español le pregunta, ¿de quién es ese oro? Es de ellos, de los dioses. Ven cómo coinciden las cosas, se van aclarando las cosas. Y fíjense entonces, ahí viene la manipulación de las religiones. Como ese monte de ovejas no le gusta leer ni estudiar ni nada, le gusta que le den la comida y se la mastiquen, entonces vamos a engañarlo. Y vamos a decirle que como el oro es de Dios, tienen que traer mucho oro aquí a la iglesia, o dárselo al pastor, y mucha plata, porque eso es de Dios. Y como yo soy el representante de Dios, no ustedes, entonces ustedes tienen que dármelo a mí, yo lo meto en el banco y gano intereses. ¿Ven? Es el fraude, aprovechando la ignorancia de la gente, tomando las mismas escrituras para darle un viraje y colocar todo a favor de ellos, ¿no? Traigan el oro, traigan la plata y dónenlo a la iglesia, ¿eh? Usted va a cualquier lugar, todavía eso se usa. Usted va a Estados Unidos, donde la gente nada más tiene a Dios como el dólar. Dólar. Conseguir dólar por lo que sea. Hay gente que dice, no, por $3,000 yo mato a mi familia entera. Así lo dicen allá en Nueva York y en otros lugares. Es una fiebre. El Dios de ellos es el dólar. Y tú ves muchos padres y pastores que van donde esas viudas a los hospitales a atenderlas porque nadie las quiere atender. Entonces el padre va y le da un consuelo. O el pastor. Y le dicen, señora, deje su herencia como ayuda a la iglesia. Y su alma descansará. Vamos a rezar mucho por usted. Vamos a hacer muchos ritos para usted. Muchas misas para que su alma esté tranquila. Y la mujer que ya está en las últimas le hace un testamento, ahí firma. Y el dinero y el padre le da su nombre, su cédula y todo. Entonces quieren que ese dinero va a ser para la iglesia. Y de ese pastor o de ese padre. Se va a hacer millonario con el dinero de esa oveja que murió en la ignorancia. Y le dejó su dinero y ya piensa que se lo deja a la iglesia, a Dios. Se lo deja a su representante aquí, que es él, lo mete en su banco y hace su buena vida. Y la siguen las ovejas dando y dando y dando hasta el día de hoy. Porque el trabajo de la religión es agarrarle la mente a la gente, que se autoconvenzan ellos mismos y que ellos mismos se autocontrolen. Que ya el pastor ni el padre tenga que andar controlando a nadie, como se hacía en los años de 1800 y tanto, 1700, a principios de 1900. Usted escucha las historias en Europa y es lo mismo. Los sacerdotes se ponían enfrente de la iglesia y en esos pueblos pequeños todo el mundo pasaba enfrente de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está en el centro del pueblo. Y si usted pasaba con una falda corta siendo mujer, el padre te llamaba y decía, no, se me quite esa falda. Vaya, colóquela que llegue hasta las rodillas. Sí, y usted tenía que ir porque él era el jefe. La iglesia tenía el poder, porque estaba ligado con la policía y la guardia y la gente lo veía que eran gente que estaban juntas y lo obedecían. Y el poder de la religión. Y si llegaba una película al pueblo, el primero que la tenía que ver era el padre. Y decía, eso puede pasar, eso no. Esa la pueden poner, esa no. El control moral del pueblo era el padre. Pero para que vean la hipocresía, ¿no? Y asustaban a la gente, ¿no?
Usted tiene que casarse por la iglesia, ¿eh? Me deja la otra mujer que usted tiene porque usted está en desgracia. Usted es un desgraciado. O sea, está fuera de la gracia de Dios. Entonces le daban un curso, un cursillo, como se dice. Cursillo es diminutivo de curso, ¿no? Porque es un término que usan mucho los españoles. Le daban un cursillo para que usted aprendiera del matrimonio de ellos, de la iglesia católica o de los pastores, y usted tenía que mandar a la mujer y a los hijos para el caramba, que se las arreglaran como pudiera, y se casaba. Ahora sí, está en la gracia de Dios. Ya no es un desgraciado, porque se casó con nosotros. Si se casaba en otra iglesia, seguía siendo desgraciado. Tenía que ser con la nuestra, ¿no? ¿Ves el fraude? Las religiones controlan la mente de la gente para que la gente se autocontrole ella misma. Hay que abrir los ojos, señores. Todavía hay sectas aquí en Latinoamérica que andan con esa desgracia, capturando jóvenes y mujeres. Y las cosas que hacen, porque la iglesia les manda, ustedes no se imaginan. Rompen con la familia, se ponen enemigos de la familia, expulsan a los hijos, dejan que los maten, que se mueran de hambre. Llegan a la casa y si hay uno que no quiso ir a la iglesia, lo tienen como un pecador y no le hablan, lo apartan, lo odian, porque el pastor le ha dicho que ese es un engendro de Satanás, que lo va a desviar del camino y lo echan de la casa. Ya yo soy del testigo de Jehová, ya yo no visito a mis primos ni a mi hermana porque ellos son católicos. Dividen la familia y la gente se lo cree. Fulana que era tan cariñosa ahora ni aparece por aquí para saludar a la gente. Uno la ve en la calle, la invita y dice que otro día y nunca viene porque ya se metió en una iglesia distinta. La religión dividió a la familia. Es una desgracia que está pasando, ¿no? No, yo tengo que pasar hambre. Yo voy a dejar de comer. Porque el pastor, el padre dice que eso es lo que Dios quiere. Que hagamos penitencia. Para expiar nuestros pecados. Y se deja morir de hambre. No, y ahora tiene que relacionarte sexualmente con el pastor. Con el dueño de la iglesia porque él tiene un semen santo. Y si tú te dejas embarazar de él, pues tu hijo va a ser santo. Y así le mete hijo a un monte de mujeres, que son las concubinas de él. El tipo es un depredador sexual y se tapa con la cuestión de la iglesia, de la religión. Y así cantidad de gente inocente, esas ovejas, dejándose joder por estos sinvergüenzas. Y dándole dinero, y dándole el cartón del banco, todo. Y el día que tú quieres salir de esa gente, se te convierte la vida en un infierno. Y es como los bancos. Cuando tú vas a depositar, eso es una dulzura. Te ofrecen hasta café, agua fresca. Te dan un chiclete o una mentita ahí para que chupe y te entretenga. Y te están arreglando los papeles para joderte y cogerte todo el dinero. Ve a sacar tu dinero que tú metiste ahí para que vea la dificultad que ese mismo tipo que te ofreció café y cómo la frialdad como te trata. Porque tú vas a sacar el dinero que metiste allá. Un cambio radical. Así pasa con esas iglesias. Ve y dile que yo me quiero salir de aquí, para que te va como te hacen la vida en un infierno. Ahora para entrar no, para entrar es una delicia. Te ofrecen la gloria eterna. Somos tu familia, somos tus amigos. Aquella familia ya no es tu familia, somos nosotros aquí. Así es las cosas, señores, abran los ojos. Y sigue diciendo Sitchin ya para que vamos terminando esta lectura. Dice: los relatos nahuatlacas conservaban los conceptos sumerio y egipcio, de varios seres divinos, los Anunnaki, los dioses. Aquí entre los nahuatl, esas culturas pensaban igualito que en Egipto y en Mesopotamia, porque son la misma persona que lo están civilizando y dándole directrices. Los relatos nahuatlacas conservaban los conceptos sumerio y egipcio de varios seres divinos, no de un dios, de ellos, los Elohim, los dioses, varios seres divinos,
que actuaban bien en solitario o bien en concierto, o sea, se juntaban ellos y decidían, o uno de ellos decidía y le decía al terrestre, hacer tal cosa, o varios se juntaban y le decían a los terrestres, haz tal cosa. Las creencias tribales predominantes desde el sudeste de los Estados Unidos por el norte hasta la actual Nicaragua por el sur, llamada esa región de Mesoamérica, sostenían que en el principio había un Dios antiguo, creador de todas las cosas del cielo y la tierra, cuya morada estaba en lo más alto del cielo, el 12º cielo. ¿No les recuerda eso el libro que leímos, La Guerra de los Dioses? ¿No? El 12º planeta, el planeta de ellos, el número 12, Nibiru. El 12º cielo es el 12º planeta que pasa por aquí cada 3.600 años. ¿Por qué 12 planetas? Porque los Anunnaki le enseñaron a los sumerios que la luna y el sol también eran contados como dioses celestiales, porque esa palabra de planeta eso no existía, eso es reciente. Todos son dioses celestiales, nosotros le llamamos planetas. Ellos contaban entonces a la luna y el sol como dioses celestiales. Por eso es que son 12, contando a Nibiru. La luna y el sol eran también dioses celestiales. Por eso es que en los diseños de los sumerios aparecen esos 12, los 12 planetas, porque el sol y la luna están incluidos como dioses celestiales. No es como ahora que decimos, no, la luna es satélite de tal, entonces ya no es planeta. O el sol es aparte, para ellos no era así. Creador de todas las cosas del cielo y la tierra. Nibiru, como dicen las tablillas sumerias, él fue el que creó la tierra, los cielos de la tierra y dividió las aguas cuando chocó con aquel planeta que había entre Marte y Júpiter. Los satélites de Nibiru partieron a Tiamat, aquel planeta, en dos. Después pasó Nibiru y chocó con una de las partes y le transmitió su ADN y lo mandó a una órbita distinta, y esta es la órbita de nuestro planeta Tierra. Ese Dios celestial fue que formó el cielo y la tierra que somos nosotros, nuestro planeta. El ADN de nosotros es compatible con el ADN de la gente de Nibiru. Por eso en la Biblia dice en el Antiguo Testamento, ¿no? En capítulo 6, cuando los hijos de los dioses vieron que las hijas de los hombres eran compatibles porque tienen el mismo ADN, escogieron a las que quisieron y tuvieron hijos e hijas con ellas. Somos compatibles con por eso ellos trajeron plantas de Nibiru, cereales de Nibiru, animales de Nibiru como la oveja, y las reproducieron aquí porque el planeta tiene el mismo ADN que Nibiru. Se lo transmitió a Nibiru cuando chocó con esa mitad que se formó, de la cual se formó nuestro planeta Tierra. Creador de todas las cosas del cielo y la tierra, cuya morada estaba en lo más alto del cielo, el 12º cielo, Nibiru. Las fuentes de Sahagún, un escritor español, un fraile de eso, atribuían el origen de estos conocimientos a los toltecas. Los antiguos que habían tenido más contacto con los Anunnaki, con esos llamados dioses aquí entre ellos. Le van transmitiendo conocimientos de ellos y estos se los transmiten a los otros, de generación en generación. Ellos aprendieron esas cosas de los toltecas, los más antiguos. Y los toltecas sabían, dice un texto de Sahagún, que muchos eran los cielos. Se lo enseñaron los Anunnaki. Muchos eran los cielos, o sea, muchos son lo que llamamos planetas. Los dioses celestiales eran muchos. Astronomía pura, señores, le enseñaron a esta gente. Que muchos eran los cielos. Entonces, no, cuando se habla así, hay que limpiarse la cabeza de la religión, porque la religión te habla de cielo como si fuera un lugar espiritual, donde hay un Dios con sus ángeles y cantándole aleluya el tiempo todo. Eso es un aburrimiento horrible. Si es por ahí que uno va, mejor ni ir.
Entonces, esa estupidez de la religión hay que sacarse la cabeza cuando se habla de cielo. No es el cielo de las religiones, de las iglesias, no. Es el espacio. Que muchos eran los cielos de esos dioses celestiales que hoy llamamos planetas. Decían que había 12 divisiones superpuestas, lo que creó Enki allá, para los sumerios, las 12 estaciones del zodíaco, las constelaciones. Es los mismos conocimientos porque son ellos que están transmitiéndolo aquí en esta parte del mundo. Decían que había 12 divisiones superpuestas, esto lo decían los toltecas. Allí moraba el Dios verdadero y su consorte, Anu y su esposa, Nibiru. El Dios de los dioses, el rey de ellos. Allá, en el 12º cielo, 12º planeta, el planeta de Anu con su esposa Antu, el padre de ellos, el padre, ¿no? Porque es el rey allá. Allí moraba el Dios verdadero y su consorte, o sea, su esposa. Él es el Dios celestial, Señor de la dualidad. Su consorte es la dama de la dualidad, la dama celestial, el título que tomaba la media hermana del rey en Nibiru cuando se casaba con el rey. Le cambiaban el nombre y le daban el título a ella también, dama de tal fulano. Esto es lo que significa. Él es el rey, Él es el Señor, por encima de los 12 cielos. Recuérdense el plano de Ano, de tomar todos los planetas de nuestro sistema solar como parte de su reino. Y lo realizó. No es extraño cuando la nave Phobos rusa intenta llegar a Marte, y desde el satélite de Marte llamado Phobos le mandan un misil, la destruyen. Porque hay gente en Phobos. No dijo Ano miles de años atrás que él tenía un plano de tomar todos los planetas del sistema solar como parte de su reino. Ahí está. No se extrañen que haya gente en Venus, que haya gente dentro del terreno de Marte, debajo, o en la Luna, o en los satélites como Phobos o satélites. Porque cuando el planeta no es habitable, el satélite puede ser habitable. Y ellos tienen la tecnología para eso. Nosotros no la tenemos, ellos sí. Hay tantas cosas por descubrir, señores, pero leyendo uno se va informando mejor. Sorprendentemente, esto parece una versión de las creencias religiosas celestiales de Mesopotamia. ¿Ven lo que dice Sitchin? Según las cuales a la cabeza del panteón estaba Anu, señor del cielo, que junto con su consorte Antu, dama del cielo, vivía en el planeta más lejano, el 12º cielo, el 12º miembro de nuestro sistema solar. Los sumerios lo describían como un radiante planeta cuyo símbolo era la cruz. Por eso que Quetzalcóatl tiene el símbolo de su planeta en su escudo, como vimos anteriormente en otras lecturas. Ustedes ven fotos de pinturas de Quetzalcóatl, de Huitzilopochtli, y todos tienen el símbolo de la cruz en su escudo de batalla, con unas franjas abajo, las franjas del planeta, que parece un cometa con alas. El símbolo de su planeta lo tienen ahí escrito, igual que como pasaba entre los sumerios. Entonces, entre los sumerios se describía ese planeta como radiante y cuyo símbolo era la cruz. Todos los pueblos del mundo antiguo adoptarían posteriormente este símbolo y lo desarrollarían hasta el convertirlo en el omnipresente emblema del disco alado. Fue mudando con el tiempo el símbolo. Primero era una estrella, después aparece como una cruz en el firmamento. Esa es la manera de cómo el terrestre ve el planeta, ¿no? Parece una estrella, parece una cruz, le brilla luz para acá. Tiene como colas, como un cometa. Entonces él ve y diseña según lo que ve. Por eso va mudando el logo, como decimos hoy, del planeta. Como si tuviera alas, un disco con alas.
Dice, el escudo de Quetzalcóatl y otros símbolos que aparecen en los primitivos con monumento de México son extrañamente similares a esa visión mesopotámica de los sumerios del 12º planeta, como simbolizándolo con una cruz. Eso es lo que acabamos de explicar. Vamos a hacer una parada por acá. En la próxima seguimos viendo este libro de Zecharia Sitchin, los reinos perdidos. Perdidos para aquellas culturas orientales, sumerias, que no podían atravesar el océano constantemente para venir aquí y ver lo que pasaba. Por eso en las tablillas de allá no se consigue muchas cosas de las de aquí. Pero ya en Ecuador, en la Cueva de los Tallos, se han encontrado placas enormes de metal con la letra sumeria, cuneiforme, con registros de acá. Y se la han robado los estadounidenses, como siempre. El tesoro arqueológico se lo han robado. Eso es lo que aparezca uno y llega inmediatamente. Los directores de los museos de nuestro país son vendidos a los estadounidenses, a los europeos. Desde que consiguen algo los llaman y dicen, mira, conseguimos tal cosa, y llegan los estadounidenses y se lo llevan de una vez. Por dinero, son corruptos. Robarse el tesoro arqueológico de otro país, que es la complicidad de los sinvergüenzas y los lacayos de nuestros propios países que ayudan a eso. Consiguen un tesoro por ahí, inmediatamente llega un estadounidense y le da $3 o $4 y le agarra y se lo lleva. Y el tipo no le importa que se lo lleve. Es tan grande la burrice, la brutalidad en muchos de nuestros ciudadanos que no le dan valor a su propia cultura. Yo se lo vendo por los $2 que usted me dé y se lo lleva. Pronto. Así es que vamos, señores. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.